23 minutos pasaron de las 3 de la tarde. ¿Qué van a hacer ustedes a eso de las 6? Yo voy a ir a una charla de lujo. Yo las voy a invitar a la sala de exposiciones donde va a estar nuestro próximo invitado. De lujo. De lujo. Mal, pero mal, de lujo, mal, de lujo mal, es verdad. lujazo. Martín Coan, bienvenido a la Feria del Libro nuevamente. Muchas gracias. Gracias por la invitación de ustedes y de la feria. ¿Cuánta feria ya? Esta es tercera, recién hablábamos con Ezequiel Martínez, tercera o cuarta por lo menos, y acá en Comodoro, como yo di clases acá en Comodoro durante muchos años, yo ya perdí la cuenta, que habré estado 30 veces, no sé. Claro. Es un lugar ya de pertenencia y no de visita para mí. Sos comodorense. Casi, honoris causa. Honoris ¿Y cómo causa. ves la feria este año? Ahora he progresado, porque paraba en el hotel de huéspedes y ahora estoy acá en el Austral. Te fuiste para arriba. No estoy acá. Bueno, pero estás a un pelín. Lo que se llama progreso, sí. ¿Y cómo ves la feria? ¿Cómo la encontraste este año? No, muy intensa, en el sentido de la gente, ¿no? El sentido de la feria, claro, están los libros, están los stands, están las propuestas, están las ofertas, pero en realidad, obviamente, lo que le da vida es la circulación y el paseo y el curiosear. Es eso lo que en realidad da el contenido a las ferias. Y efectivamente, es domingo, no está haciendo tanto frío como podría haber sido. Hizo mucho más frío esta semana. Ya me han avisado que me dé por bendecido. Sí. Hoy no hay viento. Y hay mucha claro, gente y no solo la cantidad, no solo hay mucha gente, sino que se respira el compartir un espacio de curiosidad y de interés. Bueno, hablábamos con algunos otros autores que pasaron por acá, que es como un microclima, más allá de lo que pasa afuera, la realidad, la sociopolítica, la economía. Lo que pasa dentro de la feria es un lindo microclima. Yo creo que cada vez más en espacios como la feria, festivales, mesas redondas, charlas, clases en colegios o clases en universidad, distintas instancias, no son pocas, pero nos van funcionando. No voy a usar la palabra resistencia, quizás no haya que poner tanto ahí, no lo sé, tampoco digo que no, pero vamos recuperando espacios donde de tratarnos razonablemente bien, intercambiar ideas en el acuerdo o en el desacuerdo, enriquecernos unos con otros, pensando juntos, poniendo en juego ideas, relatos, historias, enfoques, cuestiones, pensándolas en conjunto, intercambiando sin que nadie agreda a nadie. Y esa sola situación que de por sí no hay por qué suponer que es extraordinaria, esa situación se ha vuelto un poco extraordinaria. Y al estar todo el tiempo agobiados por la atmósfera de la ripidez, el maltrato, la degradación, el embrutecimiento, la agresión, el veneno, el rencor, la sola situación de estar en un lugar donde nos encontramos, intercambiamos, miramos libros, los comentamos, solo eso reconforta especialmente, porque el entorno está efectivamente muy hostil. Como eminencia en el mundo de las letras, ¿cómo ves la Feria del Libro con tantos niños, tantos jóvenes? Lleno todos los días. Yo no soy una eminencia. Sí. Yo lo presenté de la misma manera en el 2024 acá en el streaming y me dijo lo mismo. No, sí, lo vamos. Acá decimos las cosas como son. Pero aparte ese tilde te lo ponemos nosotros. Yo se lo agradezco, pero también debo admitir que cuando empezaste a decir como eminencia, dije, ¿de quién me va a hablar? Me preparé para tener que decir algo sobre alguien, por favor, que además es una eminencia, y dije, ¿quién será? ¿Quién será la Y bueno, gracias por la sorpresa. Miren, yo creo que hay algo que suele estar distorsionado en los términos de la cuestión de los libros, la lectura y las edades. Se suele formular, y es una formulación tan insistente como dudosa o sospechosa, generalmente las manifestaciones por la preocupación, las manifestaciones de la preocupación por la falta de lectura, se orientan bajo la frase los chicos no leen, y siempre me pareció equívoca y siempre me pareció tramposa, primero porque desconfío en términos generales de los sermones sobre la lectura y sobre la necesidad de leer. Me parece que la cuestión de la lectura, soy profesor de literatura, por supuesto que es un asunto que me interesa, pero me parece que la cuestión es, de alguna manera, promover y estimular una práctica, no tanto sermonear un deber. El sermón del hay que leer siempre suele merecerme dudas, entre otras cosas porque dudo del que lo profiere. ¿Qué tanta lectura hay en quien lo profiere? Porque llegado el caso la lectura funciona y aún la invitación a la lectura
funciona mucho mejor generando espacios de lectura de libros y de lectores y de espacios de conversación como espacios de intercambio de lecturas, y eso hace mucho más respecto de ampliar y generar, difundir espacios de lectura, prácticas o hábitos de lectura que el púlpito y el sermón. Lo que en los púlpitos y bajo el formato del sermón se suele decir es los chicos no leen, suponiendo o direccionando el planteo hacia una cuestión de edad. Siempre me pareció esto, o suele parecerme esto, la idea de que la formulación los chicos no leen es una coartada de adultos para plantear algo así como una escena en la cual por debajo de los 30 años, 25 años, hay problemas o habría índices de déficit de lectura, y en cambio desde esa edad hacia una edad mayor, entonces ya tenemos volumen de lectura y de lectores suficiente. No es así. No es así en absoluto. Por eso decía, me parece una coartada de adultos, para no abordar eventualmente la cuestión de qué se lee, cuánto se lee, cómo se lee en términos generales, al plantearlo como un problema de jóvenes o de chicos Sí, o de ¿cuántos niños. adultos no leen directamente? Hoy le preguntás a un adulto qué está leyendo. No, la verdad que no. Padre rico, padre pobre no es literatura. Bueno, y además, claro, y llegado el Lo caso, dijiste, lo dijiste. La tenía que Lo te- decir. Lo tenía Sí, sí. acá. leerá, no leerá, ni más ni menos que personas de 14, 15 o 12 o 9 años. Y nos posicionaremos al respecto. O sea, yo tampoco le propinaría un sermón al adulto. Claro. No voy por el lado de los sermones, tampoco voy por el lado del problema de los chicos, porque basta recorrer la feria y hablar con los libreros, y si hay editores, hablar con los editores, para tener una referencia, diríamos, objetiva, muy lejos de ese cuadro de situación. Los adultos leen, los jóvenes no. Pero hay Es mucha al oferta, revés. y lo hemos visto en los autores que estuvieron presentando libros en esta feria. Hay mucha oferta para los chicos, para los jóvenes. Porque hay muchos chicos que leen. Sí. En realidad está bien, la oferta genera demanda, pero en realidad también hay oferta porque hay demanda. Y lo que los libreros, uno entra a cualquier librería y le decís, ¿cuál es el problema de que los chicos no leen? Te van a decir, no, pero la literatura infantil y juvenil es la que más se vende. Más vende. Y hablas con las editoriales y les decís, escuché decir que hay un problema, los chicos no leen, y te van a decir, acá las colecciones de literatura infantil y juvenil venden sostenidamente, más sostenidamente de cierta literatura que es la que se supone que estaría consolidada y no necesariamente lo está. Con lo cual, los problemas de leer, no leer, si se lee mucho, poco, bien o mal, si estamos muy dispersos, si no estamos muy dispersos, son distintos aspectos muy, muy considerables, pero que resulta equívoco encuadrarlos como un problema de una franja etaria determinada, porque no es eso lo que está pasando. Bueno, hablemos de La separación, el libro que vas a estar presentando hoy a las 6 de la tarde acá en la sala de exposiciones, que me tiene indignada, tengo que decir. A ver. Lo terminé de leer hoy. Ajá. Estoy muy indignada con el rol de los varones ante una posible separación o ante la concreción de la misma. Está ¿Por lleno qué? de varones acá, mira. Sí. Todos. Escuchen. Escuchen. No, el rol de uno de los personajes, que es Juan Pablo, que es el hermano de Fernando, que es, digamos, como el personaje central, no la vio venir, nunca la ven venir. No la vio venir, no se dio cuenta qué pasó. Y la ¿Vos decís vi- que las mujeres sí? Yo creo que cuando la mujer es la que toma la decisión, sí. Bueno. Obvio. no, Pero ¿cómo no te das cuenta vos que está pasando algo en esa relación? ¿Dónde estuviste todo ese tiempo que tu mujer estaba tratando de separarse? Porque la separación no es algo de un día para el otro. Pero vos fíjate que yo te pregunté y Vamos me a dijiste, pelear. si toma la decisión, sí. Sí, obvio. Bueno, pero el que toma la decisión, claro que lo ve. Bueno, pero si Pero no si es por varón o mujer. Pero si el varón es el que toma la decisión, la mujer Sí. se da cuenta que hay problemas. Nosotros nos parece que tenemos como un Más radar. percepción. ¿Todas? Sí. No sé si todas, pero en un general me parece que sí. Un general. Probablemente, a partir de la Siempre- novela, pero Sí. lo que estás planteando, yo lo pensaría, porque por lo menos creo que eso es lo que puede llegar a pasar en la novela. Creo que ese no darse cuenta puede ser parte del estar enamorado. Quita nitidez. Quita nitidez. Respecto de la persona de la que estás pendiente. O la rutina. Es como, Puede ser bueno, sí, rutina es lo mismo, o- somos compañeros, bueno, ya. No, puede ser, no digo que no, pero eso es más difícil que no te des cuenta que está pasando eso. Me parece que hay algo, que puede haber algo en el amor y en el desamor, del que
cree que habita todavía el mundo del amor pleno y el desamor está conquistando ese territorio, casi como el que se repliega y se protege. No registrarlo puede ser también en cierto modo un mecanismo defensivo para eso. No tiene por qué ser desapego, desentendimiento o falta de registro. Puede serlo, no digo que no. Pero no me parece que sea lo que pasa en la novela. ¿Vos decís que no es lo que le pasa a Juan Pablo, por ejemplo? No me parece que sea lo que pasa con ese personaje. Siento que yo lo inventé. Quizás vos sabés de lo que hablas. No. Claro que no, porque yo lo inventé, pero el personaje es el personaje y los lectores leen, y lo que los lectores leen es tan legítimo como lo que el autor dispuso escribir. No, solo hice la salvedad porque a veces se habla de los personajes como si fueran personas reales. Bueno, Juan Pablo estaba muy triste. No, bueno, Juan Pablo Me no da existe. bronca Juan Pablo. Claro, me da bronca Juan Pablo, no existe, es un personaje Enojado, construido. Juan Pablo. enojado. Podemos igual considerar el personaje como está construido Sí, y qué sí. pasa con el personaje, pero es un personaje, por eso decía, yo lo inventé, pero funciona, obviamente, funciona como representación, esto es lo Sí. que quería decir. Pero justamente, porque a veces hablando de los personajes como si fuesen personas, lo que desaparece es la literatura. Ah, Empezás a hablar como si fueran personas viviendo una vida, son personajes viviendo una vida inventada en una novela, que obviamente tocan personas que conocemos, o las personas que somos, o las vidas que vivimos. Sí. Pero la literatura está de por medio. Yo creo que en el caso de la novela de la separación, no, me parece que no tiene que ver con haberse desentendido, no registrar al otro, me parece. sí. Es decir, ¿cómo no te das cuenta de lo que le está pasando? Eso puede tener que ver con la manera en que alguien está en otra. Y cuando alguien está en otra, no registra ni a su pareja, pero puede no registrar Su entorno. amigos, Sí. hijos, padres, el que no registra, no registra. Pero me parece que en el caso específico del amor y el desamor, y pensando, como tiendo a pensar al desamor como parte del proceso amoroso, no como lo que viene después del amor, sino como algo que habita el amor y lo desgarra desde adentro. Por eso duele tanto el desamor. Por eso duele tanto, porque transcurre todavía al interior de la pasión amorosa. Y por lo tanto, ese descuido, esa desatención, ese estar en otra, puede ser falta de registro, y eso enoja. Puede ser que esa persona ya se haya desenamorado y no lo esté diciendo, y por eso se desentiende. O puede ser, a mí me parece, mi lectura, pero es una lectura tan válida como la tuya, de esta novela, es que es la distorsión que el amor puede llegar a producir en alguien. El amor tiende a producir distorsión. Bueno, sí. Sí, es una el enamorado, no sé si les habrá pasado, pero qué sé yo, tu pareja. Yo ahora estoy, nada, iba a hablar de No, mí, no quiero. contá. El otro día yo vi Queremos una saber. nota. Déjeme elegir bien, déjeme elegir bien el ejemplo. La- Pongámoslo las por fuera de palabras. mí. Pongámoslo por fuera de mí. Pero habrá pasado, o se habrán enterado de casos que alguien dice de su pareja, qué lindo es, qué linda es. Y el interlocutor cambia de tema. El interlocutor cambia de tema y uno se puede dar Sí, cuenta ahí. sí, Che, sí. cada vez que digo que es lindo, Eso lo vemos, sí. la gente habla de otra cosa. Sí, lo Cada vez que vemos. digo que es linda, la gente Cambia me el dice, tema. hoy no hay tanto viento. Ah, Nadie me sigue la conversación. Y eso puede ser un indicio de, bueno, es la De la mirada distorsión. es la mirada del enamorado y a la vez es una distorsión Total. mirado desde afuera. Sí. En el amor es una verdad. En el amor es una verdad porque finalmente como alguien ve a alguien no hay una especie de medición objetiva, no es un jurado en un concurso estableciendo o una medición, este más alto, este más bajo, ¿por qué lo veo bajo? No es eso. Quiero decir, hay algo verdadero en esa distorsión. Sí. La medición objetiva, que no sabemos cuál sería, puede decir esto es verdadero o falso. Por eso yo traje a colación la mirada de otros. En la mirada del enamorado, eso que ve es verdad. Y eso que ve puede llevar a que vea en la persona que ama una persona que lo ama. Y la necesidad de ver en la persona que ama una persona que lo ama le impide ver que ya no lo está amando tanto. Eso siempre le pasa a alguna amiga. ¿Te das cuenta, amiga? Sí. ¿Viste? Sí. Amiga, date cuenta. Date cuenta. Porque al mismo tiempo, bueno, puedo decir cómo es lo que pasa en la novela, pero después también está eso que llamamos la vida.
la misma persona que se desenamora no lo tiene tan claro. Hay No. algo que fui pensando o que un poco descubrí mientras escribí la novela. En la novela efectivamente hay un personaje que se separa, que es el que te indignó, y el hermano viaja a verlo. Ese hermano vive en Córdoba y el hermano que vive en Buenos Aires Viaja. porque el hermano está re mal, la mujer lo dejó. El personaje que viaja porque su hermano se separó. Cuando llega, se encuentra con que el hermano siente que se está separando, Sí. no que se separó. Como que no lo procesó todavía. Y pues que no está a veces tan claro, y tampoco en el que deja está siempre tan claro. ¿Estamos separados? ¿Nos estamos separando? No se llevó las cosas, que era algo que daba también Todavía no se llevó Rosario, las que es cosas. la que deja a Juan Pablo, todavía tiene sus cosas en la casa de Juan Pablo. Claro. ¿Eso qué significa? Y es como... Porque también el enamorado es una especie de hermeneuta Sí, distorsionado. sí. El enamorado cuando lo dejan es un hermeneuta mucho más distorsionado, porque es un hermeneuta desesperado, que la disposición hermenéutica de ver e interpretar signos se le multiplica exponencialmente. Busca símbolos, signos, cositas Sí, todo el tiempo sí. de que hay una luz todavía al final del túnel. Por eso mismo puede haber buscado esos mismos signos de ilusión y de esperanza al interior de la relación, Pues, lo que lo lleva a no ver otros signos que también estaban, porque se sufre mucho en esa situación. Y la manera en que alguien se aferra a lo que se aferra puede llevar a que vea signos. El ejemplo que vos ponías, porque está en la novela. Ella todavía no se llevó las cosas. No se las lleva porque todavía hay un margen de una posibilidad de que vuelva. De que vuelva. O no quiere venir y verme ni siquiera una vez más. O no le importa nada más No le y prefiere importa, perder todo antes se de va a venir. comprar todo de nuevo, o está tan despegada y tan ajena que no me quiere ver ni siquiera siquiera para para buscar las venir a buscar las cosas, y lo resolverá en algún otro momento. Bueno, en la desesperación del desamor y en la necesidad de fabricar ilusiones donde probablemente ya no las hay, eso puede haber como no pienso el amor, como no pienso el desamor como lo que viene una vez que el amor terminó, sino como parte de su proceso de disolución. Eso puede ocurrir también al interior de la pareja. Que es verdad que está más apagada, pero debe ser porque está trabajando mucho. claro, tratar de justificar Y así. algunas cuestiones. Pero son como reflejos defensivos Sí. también. Bueno, no vamos a spoilear más de la A las presentación. 18, Vengan a las ¿eh? 6 de la tarde a la sala de exposiciones y ahí se van a Sí. enterar de qué pasa o no. Lo van a tener que leer. Y se van a También. tener que indignar. como me Primero indigné tengo yo. que terminar el otro, que también me genera sensaciones, confusión, me genera bronca, ¿Cuál? me genera... hablamos de confesión, Bien. que es tremendo. Bueno, ahí ya hay elementos. Me podríamos genera decir, cosas sí. físicas. Ya Sí. el Hay libro. que intercambiar después Hay que los libros. intercambiar libros. Sí. Bueno, porque yo creo que son instancias análogas y distintas. Hay algo que pasa en la separación, me parece. Siempre siguiendo esta idea de amor y desamor, no como opuestos, sino como... Por eso el desamor, en general, pero por lo pronto lo que pasa acá, ocurre más como un desgarramiento que como un corte, aunque se dice, o cuando yo era más joven, Cortamos. 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 O, de un modo más terrible, me cortó, que no es lo mismo que qué cortamos. duro. Que no es ahí ya no hay primera plural, es lo que uno le hace al otro. Y en rigor, muy a menudo, demasiado, o yo diría tan a menudo que uno está tentado a decir casi siempre, es más un desgarramiento que un corte. Es por desgarramiento y me parece, y por eso duele tanto. Voy a poner una referencia banal, con el mismo criterio con que nuestros padres cuando éramos niños nos decían es mejor sacarse la curita de una vez que estar con los tironcitos en un plano mucho más doloroso. Ojalá fuera un corte, es un desgarramiento, suele ser un desgarramiento, porque el desamor transcurre al interior de la historia amorosa, al interior, no hay amor, corte, desamor. El desamor, y es lo que transcurre en la novela, Sí. se aloja al interior del amor y lo desgarra. Y una parte de lo que se registra y no se registra, y se ve o no se ve, se advierte o no se advierte, es enigmático también, no es tan fácil de divisar en el enamoramiento. Porque eso aparece no aparece narrado. Pero ella lo No me explica. olvido de confesión igual. ¿eh? Ella lo explica cuando se Exacto. enamora, cómo fue y cómo se desenamora también. Y también hay algo No les quiero enigmático. spoilear, pero- También hay algo enigmático. Váyanse. Así Digo, hablamos solos. también hay algo
lectura de signos en el enamoramiento. Me llamó, no me llamó, me miró, me esperó, no me esperó. Estaba por ahí porque sabe que yo voy a no sé dónde. Estaba por ahí por casualidad. Me quería encontrar. Ni bien nos vimos, se fue enseguida. Estaba aburrido y me llamó. Estaba aburrido y me llamó. Se equivocó porque tengo un número de diferencia con un primo de ella. Claro. También uno ahí está tratando de discernir signos, porque también hay algo fatalmente enigmático. No sabemos, y creo que en un punto, bueno, una novela es sobre muchas cosas posibles, tantas como las que los lectores encuentren, pero en un punto lo pensé o lo pienso, no sabemos bien cómo es que el amor se acaba, porque tampoco sabemos bien por qué nos enamoramos. La referencia que yo usé en la novela es alguien que se enamora de una persona a la que conocía desde hace años. Que no lo había visto de esa manera, decía. Ni lo había registrado, de hecho. No, ¿ves? Que No lo había registrado. Volviendo a la cuestión, ¿por qué alguien podría no podría registrar señales de desamor si las otras señales también Tampoco podemos las registra, es verdad. Y es esa otra persona de la que se enamora y con la que se va a casar. Cambió el peinado, se vistió de un modo distinto, tenía un modo de pensar y ahora piensa de otra manera. No le importaban los pobres y votaba a tal gobierno. Le nació una sensibilidad social y ahora vota al otro. No, es la misma persona. Y uno cambió y por eso no, algo pasó. No sabemos bien qué. Ni ella sabe qué. No, y esa persona que no te significaba nada, simpático, estaba ahí un día mirás y dices, un día no viene a donde sea que compartís espacios, no viene y te das cuenta que te importa que ese día no vino. O un día no vino el resto y quedaron dos solos. Y quedás solo. Y te das cuenta que eso que te había resultado indiferente una y otra vez, un día no es más indiferente. Entonces, sí, esa volviendo siempre con la idea del amor y del desamor, eso de enigmático que hay de cómo es que nos enamoramos de alguien, puede habitar también como enigma el cómo nos desenamoramos. Ahora, en Confesión, Allá. hay algo que yo no diría que es exactamente enamoramiento, es atracción. Tenemos como distintos grados. Es una atracción en el sentido de... Está bravo el libro. Sí, porque la historia, no la estamos tampoco spoileando, pero... No, que la No sé quiero muy leer. bien qué es spoiler, pero sí, ya sé que es contar el final o contar... Claro, contar lo ya que sé. pasa. Adelantar Pero, ahí los capítulos. La historia de Confesión es más del orden de la atracción, porque son dos personajes que no interactúan más que uno que es una chica que ve pasar a un vecino metódicamente, pues es un vecino muy metódico, que tal día de la semana a la misma hora pasa delante de su ventana porque está yendo a tomar el tren a la estación. No hablan, no se conocen, no... Por eso digo, me parece que es más del orden de la atracción. Están cerca, pero... Sí, pero Ay. no se conocen No, personalmente, no han hablado ni una vez. Uno no le podría llamar enamoramiento. Bueno, el amor, algo así como un amor a primera vista, pero con Algo la... adolescente, capaz que en También. esa instancia de adolescencia tal vez sea como un Bueno, enamoramiento adolescente. Yo creo que hay algo también en el personaje que yo construí, que fue elegir esa edad del comienzo de la adolescencia, que lo hemos pasado todos nosotros, que es que el cuerpo se te transforma, hablando Todo de ese signos, fervor, sí. y no sabes ya qué le pasa al otro, ni siquiera es que no sabes bien qué te pasa a vos, no claro. sabes quién te pasa a tu cuerpo, algo se está alborotando en tu cuerpo. En esa etapa de la vida, en ese periodo de transición, bueno, todos los periodos pueden ser transición de algo, pero el modo en que se nos va transformando el cuerpo con la vejez, por ejemplo, como me está pasando a mí ahora, no trae tantas consecuencias inmediatas y no es tan rápido como lo que nos pasa entre los 11 y los 13. Sí, es mucho. Es más paulatina la vejez que, que de la y adolescencia. tenés más herramientas sí. para irte acomodando y decís, ahora me va a pasar esto y ahora me está pasando esto. Y mientras Claro, la adolescencia te agarra mal parado. y en la siempre. primera época siempre estás mal parado. Terrible. Siempre te agarra, no hay manera que no te agarre mal parado. No. Bueno, en esa etapa, a una chica de un pueblo del interior de la provincia de Buenos Aires, Católica. un vecino, sí, porque la Que no novela es se llama dato no menor. Confesión. Que no es menor Dato no menor. en el No, personaje, por hay supuesto. mucha confesión Ya religiosa. estoy entendiendo y por dónde va la cosa. va por ahí y no ocurre en principio otra cosa, al menos la novela tiene 3 partes, igual que esta. Sí. En la primera no hay mucho más que el modo en que esta chica empieza a estar pendiente de ese vecino que pasa, en principio para verlo, no es que lo quiere, es chica, verlo.
Y lo que le pasa cuando lo ve que ella misma no sabe bien del Claro, todo se qué alborota. es. Se alborota, su cuerpo se alborota y empieza a estar pendiente de que el vecino pase. Y ya sabe qué va a pasar, entonces hay un alboroto previo de la expectativa, de la inminencia. Esa es la primera parte de la novela, que se llama Confesión. Transcurre en una ciudad de la provincia de Buenos Aires que se llama Mercedes. La chica es inventada. El vecino que pasa, teniendo en ese momento 16 años, es Jorge Rafael Videla, que es de... Ay, te cambió la cara. Que es de... que es de Mercedes. Era de Mercedes. ¿Y por qué elegiste ese personaje? Porque me interesaba indagar, ya ni siquiera presentar, representar, mucho menos explicar, porque no es del orden de la explicación. Un poco, en ese punto, un poco como en la separación, no explicamos nada, es un despliegue de la perplejidad. Sí, tal cual. No explicamos qué pasa cuando nos desenamoramos, desplegamos la perplejidad que eso suscita. Me interesaba indagar el modo en que ciertas cualidades, porque yo presento a un chico de 16 años que va y viene, ¿no? Que va a Nada la más. escuela. y Pero el nada lector más. sabe, Sí. porque fue a una escuela en Buenos Aires, con lo cual se iba a tomar el Sarmiento, por eso pasaba a la misma hora, porque es la hora que sale el tren y vuelve a la hora que el tren volvía de Buenos Aires a Mercedes, que es que la chica no sabe quién es, no sabe quién va a ser. Claro, todavía ni él Él sabe quién va a tampoco ser. sabe quién va a Tampoco, ser. es un Todavía no tiene adolescente. idea el de quién lector va a sí, ser. pero el lector sí. Entonces ahí... Ya te condiciona igual contra el Es que sí. personaje. ¿eh? Es que sí, te condiciona, Pero te sí. da... Pero y es la idea, ¿no? Es eso, es esa, Es eso. esa Ninguna onomatopeya. funciona, me parece que no es tan pensada. Después hay que ver qué pasa con cada lector y con cada lectura. Pero en ningún caso están exactamente pensadas para generar eso que se llama empatía. Sino lo contrario. Arreglátelas con un personaje que es diferente de lo que no vos vas a amar, quisieras. Claro. ¿Eh? Que no vas a amar, que no quieres ver. No, claro. no, nunca. No, y que tampoco lo que le pasa es lo que le pasa y además no sabe. No, claro, no tiene Pero no idea. sabe porque todavía no es el que Él. va a ser. Mm. El que lo sabe es el lector. Claro. Entonces, ¿qué le pasa al lector con esa fascinación? Que también fue un adolescente, fue un joven, Sí, o sea... sí. Como cualquier vecino de Mercedes, que iba a la escuela pupilo de lunes a viernes, volvía el fin de semana, pero cuando vos lees que su vecino se llamaba Jorge Rafael Videla, te da como... Y ya es, no es que tiene el nombre por casualidad. Claro, tiene un Y nombre a la también. vez yo procuré... Es un chico... Hay algo que me dijo mi mujer, para no citar lo que no leí. Mi mujer, que es psicoanalista, mencionó, no es que me dijo, en una conferencia planteó algo que dice Lacan, creo todo esto, sobre Edipo matando al padre. Edipo no mata al padre, mata a un tipo que se le cruzó en el camino. Sí. Él no sabe que es el padre. No son los hermanos Karamazov de Dostoyevsky, los hermanos Karamazov matan al padre, es el padre y lo matan. Edipo mata a un tipo que resultó que era el padre, él no lo sabía, no es lo mismo que tomar la decisión parricida. Claro. El personaje de la novela se enamora de un vecino, no se enamora del dictador, Exactamente. Claro. del Que todavía no lo terrorista es de tampoco. Estado. Hecho ese movimiento, planteado ese movimiento, calculando eventualmente la perturbación posible, sí procure hacer que aquello que la fascina, yo te dije atracción y yo ahora elegiría la palabra fascinación. Algo en él la fascina. Sin consecuencias tampoco se ilusiona. Es grande, es demasiado grande y ella es demasiado chica. Es una fascinación. Vivida desde un cuerpo que ella misma no puede codificar del todo, porque está en transformación. En la descripción del personaje de ese vecino, que el lector ya sabe quién es, sí elegí rasgos que inquietaran esa fascinación. Por ejemplo, él luce impecable. La camisa, el cuello, la chomba, le va cambiando la vestimenta cuando pasa a la escuela militar. Ya no Sí. usa chomba, usa camisa, que le queda mejor, porque el cuello impecable con el corte de pelo. Porque Y vos ella decís, se termina poniendo de novia con otro, bastante más adelante. Más detalles, pero a mí me gusta al escribir y al leer y al vivir, detenerme en algunos detalles. Que es que el novio con el que finalmente se va a casar se le dobla el cuello de la camisa, lo tiene como húmedo, Ay, Dios. pringoso.
Es que Y el eso otro lo es impecable. visualizás, Lo visualizás. Y el otro es impecable, el cuello es impecable, incluso el de la chomba es impecable. Ya idealizó algo que le gusta y no lo encuentra en la pareja. Y, y la nuca es va derechito y va con tipo alpargatas, pero blancas, impolutas. El que no se ensucia. El que no se ensucia. Cuánto de simbólico hay. Y el que está impecable, el rígido, el derechito, el que no se dobla, el que no se tuerce, el que no se ensucia, se fascina con eso. Y ella no sabe quién es, pero el lector sí, y algo de resonancia puede que se produzca. Yo tengo una duda y capaz que puedo aprovechar para preguntarla si es verdad o no, porque yo no sé tantas cosas. ¿Es verdad lo de que él era hijo, que quedó como hijo mayor Sí. por el fallecimiento de sus hermanos y por eso se llama así? De 2 hermanos. Claro, de 2 hermanos. Yo en los distintos libros que escribí, que en algunos casos, en la separación no, pero en algunos casos entran hechos históricos, personajes históricos. Emprendo algo así como investigaciones tenues. No dedico ni una semana. No dedico una semana. Pero por ahí 2, 3 lecturas sí. Alguna vez escribí sobre Echeverría, sobre San Martín, pero yo sobre San Martín ya había leído, porque escribí un ensayo sobre San Martín. Y sobre Echeverría ya había leído, porque soy profesor de literatura. Entonces usé lecturas que ya tenía y usé referencias que ya sabía. En algunos casos investigué media hora, una semana. Escribí alguna vez sobre la pelea entre Firpo y Dempsey, boxeo. Una pelea que ocurrió en 1923. Averigüé un poco en un rato. En el caso de Confesión, un poco más. En el libro de Muleiro y de María Seoane, pero que es una biografía de Videla, pero sobre todo en la etapa en la que yo me iba a ocupar en la novela, que era su juventud. Claro. Entonces ese dato está tomado de ahí. Videla era el tercer hijo. Era el tercero, había 2 hermanos mayores y los 2 mueren. Él queda como el hermano mayor de 5 que terminaron siendo, porque los 2 mayores que él murieron. ¿Cómo se llamaba cada uno de esos 2 hermanos? Uno, Jorge, y el otro, Rafael. Qué terrible que te pongan ese nombre. Con lo cual él lleva el nombre de los muertos. La carga que en un tienes. giro levemente literario, podríamos decir, él lleva el nombre de la muerte en su propio nombre. Eso es un dato real. Eso quería saber, si era real o no. Eso es porque real. Es terrible. Eso es real. Esos casos en los que la realidad parece Y ahora literaria. ahora lo voy a Sí. leer más terrible todavía porque sé que es verdad Sí, todavía. sí. Impresionante. Bueno, ayer Facundo Pastor decía que vivimos en un país donde parece que vivimos constantemente en una novela. Una novela. Que Bueno, parece sí. irreal todo lo que nos pasa. Sí. Leí su libro sobre Rodolfo Walsh, Ah, sí, y el libro de Emboscada. Facundo Pastor sobre Walsh pone en juego, me parece que admirablemente eso, porque está también admirablemente dispuesto en las peripecias del propio Walsh. La misma formulación que da inicio a Operación Masacre, hay un fusilado que vive. Bueno, parece algo de la literatura, Sí. no de la realidad, que haya habido fusilamientos con sobrevivientes. Y que se puede ir a hablar con los que sobrevivieron. Por lo pronto esa fórmula. Hay un fusilado que vive, es como si un componente de literatura se hubiese alojado en los hechos reales y Walsh lo hubiese podido detectar y a partir de eso despliega algo que ya no es ficción. Es no ficción como es ¿Cómo no es? ficción Operación Masacre. Así que cuando la literatura se mete con hechos reales o cuando los hechos reales son abordados desde la literatura, aún de una literatura como la de Walsh, y es lo que trabaja Facundo Pastor, que se corre de la ficción a la no ficción, el juego es fascinante, sí. A las 6 de la tarde en la sala de exposiciones las espero y los espero a todos para la Vamos a presentación de la separación de Martín Cohen. Un Retomaremos gustazo. la conversación. Seguiremos peleando ahí. Y yo que no hablamos del amor y desamor, no hablamos de Boca Juniors, que es lo que más me Sí. importa. ¿A vos mí. te Nos dejaron? quedaron- ¿A nos vos te queda- dejaron? Sí. ¿Lo Sí. viste venir? Sí. Es por eso que estás tan segura. Y porque también dejé y no la vieron venir. Ahí está, mira, no era la novela, corazón. No era la novela. Lo dijo Martín Cohen. Me lo dijo Martín Cohen. Y va a quedar en el recorte. Y encima ¿eh? quedó en el recorte. Con eso arranquen el clip. Martín, nos vemos en un ratito en la sala de Muchas exposiciones. gracias, nos Muchísimas veremos a las gracias. Un 6. Gracias a gustazo. ustedes. Bueno, lujazo de verdad, che, Terrible. la verdad, Y increíble. eso Bueno, que no hablamos de Boca era el broche de oro. no discúlpame. vamos a hablar de Boca. Tampoco vamos a hablar de River. Hablemos de Boca. Porque, mira, últimamente no hay mayor desamor en mi vida que De River River Plate. Plate.
La tristeza que me da River no me la ha dado ninguna expareja. Bueno, chicas, Mira, se ríe, nos Martín. vamos despidiendo. Se viene la gente de turismo que ya está por acá. Lo vemos a Ale, la vemos a Hola. Lourdes. Los vamos a dejar el espacio, les vamos a ordenar el espacio. ¿Después volvemos? Y después volvemos. Lo voy a pensar. 20:30 aproximadamente, ¿qué tienen que hacer? Nos vemos acá. No Yo sé sé. lo que les digo. Dale. No se vayan, quédense en el streaming oficial de la Feria del Libro.